aquí en nuestra reunión de servidores, sobre todo de enseñanza bíblica. Seguimos con la serie Doctrinas Fundamentales. Doctrinas Fundamentales. El nombre de esta doctrina es arrepentimiento. Arrepentimiento. Anote por favor y vayamos a la Biblia, San Mateo, capítulo 4, versículo 17. Repito el texto, San Mateo, capítulo 4, versículo 17. Este texto su servidor lo va a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Sígame ahí con su vista si ya lo encontró. Y está hablando nuestro Señor Jesús y dice: y desde aquel mismo instante Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por favor anote, arrepentimiento. Arrepentimiento. Del vocablo griego metanoeo. Repito, vocablo griego metanoeo. Voy a darle varias definiciones. Una de ellas, la acción de cambiar de opinión. Lo vuelvo a decir, la acción de cambiar de opinión. O el propósito. Opinión o el propósito. De ahí un cambio a mejor. De opinión o el propósito. De ahí un cambio a mejor o enmienda. Un cambio a mejor o enmienda. Porque incluye apartarse del pecado. Incluye apartarse del pecado. Dejar atrás lo pasado. Repito, apartarse del pecado. Dejar atrás lo pasado. Darle un giro a la vida. Apartarse del pecado, dejar atrás lo pasado, darle un giro a la vida, cambiar de camino. Dejar atrás lo pasado, darle un giro a la vida, cambiar de camino y acercarse a Dios. Cambiar de camino y acercarse a Dios. ¿Alguien se quedó? Con toda confianza dígame para repetir ahí. Creo que tengo, no sé si mucha ganancia o muchos agudos, no sé. Pero algo tengo ahí que está haciendo ese ruidito. Vayamos por favor al Evangelio de San Lucas, capítulo 3. Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículos 8 al 14. Para visualizar la definición que di de arrepentimiento del vocablo griego metanoeo. Voy a leer en la versión Reina Valera, si gusta lo hacemos juntos en voz audible. Dice Lucas capítulo 3 versículo 8, está aquí predicando Juan el Bautista y dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Versículo 10. Y a la gente le preguntaba diciendo, y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie,
ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Le doy un comentario. Después que Juan el Bautista les dio un mensaje de lo que es el arrepentimiento, ya le di las definiciones, en los versículos 8 y 9, quienes lo escuchaban le preguntaron: ¿qué haremos? Estoy repitiendo lo que ya leímos, nada más haciendo un comentario. Y en el versículo 11 les dijo: los que tienen para dar, compartan con el necesitado. Es lo que dice el versículo 11. El que tiene 2 túnicas y al que no tiene, el que tiene que comer, haga lo mismo. Entonces él les daba respuestas prácticas, que los que tienen que para dar, para compartir con el necesitado, pues provéanle. En los versículos 12 y 13, estoy en Lucas 3, les dijo a los cobradores de impuestos: únicamente recauden lo que dice la ley, no más. Les dice aquí: ¿qué haremos? Le dijeron en el verso 12 a Juan, y él les responde: no exijáis más de lo que os está ordenado. Es decir, no cobren más de lo que la ley dice que deben pedir de impuestos. Versículo 14. Unos soldados igual lo mismo, le preguntan y él les responde: no acusen falsamente a nadie ante los jueces para intimidarlos y de esta manera obtengan dinero mal habido, o lo que se conoce como sobornos. Que aquí les dice en el verso 14: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es una acción de cambio para que venga una enmienda, como dice Proverbios 28:13, que confesemos nuestros pecados. O si no, permítanme, se los voy a leer para no decir más ni menos, pero ahí Proverbios 28:13 nos da una definición práctica, breve y muy consistente de lo que es el arrepentimiento. Dice Proverbios 28:13: el que encubre u oculta sus pecados no prosperará. Y aquí viene el arrepentimiento. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, el arrepentimiento tiene 2 implicaciones: confesar y apartarse, confesar y ya no hacerlo. Esa es la definición de acuerdo al vocablo griego metanoeo. Entonces, continuando con la enseñanza, porque aquí únicamente vimos una parte del arrepentimiento, pero veámoslo en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 19, versículos 18 y 19. Lo mismo que vimos a través de Juan el Bautista con las preguntas y respuestas que él dio a quienes le preguntaron, la misma acción lo vemos en Hechos capítulo 19, versículos 18-19. Dice ahí Hechos 19-18, espero ya lo tenga delante de su vista. Y muchos de los que habían creído venían ¿qué? Confesando y dando cuentas de sus hechos. Verso 19. Así muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Ahí podemos ver de manera práctica el arrepentimiento. ¿Qué hicieron estos que practicaban la magia? Primero trajeron sus libros donde tenían sus recetas para hacer su trabajo, y enseguida los quemaron. Entonces, eso que nos vaya quedando en nuestro corazón, que el arrepentimiento tiene 2 acciones: confesión y apartarse, y eso tiene obra, tiene práctica. Continuando, un trabajo más del arrepentimiento es que provoca un dolor interno. Un trabajo más del arrepentimiento. Si voy muy rápido me dicen, me voy más despacito. Un trabajo más del arrepentimiento es que provoca un dolor interno.
un dolor interno en quien al escuchar un mensaje de las Escrituras, repito esa parte, en quien al escuchar un mensaje de las Escrituras, lo recibe. En quien al escuchar un mensaje de las Escrituras, lo recibe. Por favor anote, segundo libro de Reyes, capítulo 22. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículos, deje confirmarlos, versículos 8 al versículo 13. Repito, segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículos 8 al versículo 13. Y dice segunda de Reyes 22, verso 8: Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley. El libro de la ley, acuérdense, era el Pentateuco, es decir, de Génesis hasta Deuteronomio. Repito, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Versículo 9. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra que tienen a su cargo, el arreglo de la casa de Jehová. Versículo 10. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. De favor, podemos leer en voz alta el versículo 11 juntos, que dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué sucedió? Rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Bor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Cuál fue la reacción del rey Josías cuando él escuchó las palabras del libro de la ley? Cuando él escuchó el evangelio de Dios, ¿cuál fue? ¿Me lo puede decir? Rasgó sus vestidos. Esta expresión, rasgó sus vestidos, representa o simboliza. Se lo vuelvo a decir. Esta expresión, rasgó sus vestidos, que era algo que se hacía literal, rasgar los vestidos o romperse los vestidos, rasgó sus vestidos representa o simboliza herida o dolor en el corazón. Lo vuelvo a decir, rasgó sus vestidos representa o simboliza herida o dolor en el corazón. Cuando una persona se expone al evangelio, cuando una persona escucha que por sus pecados, sea porque abusó del alcohol, sea porque mentía, porque fue desleal, infinidad de cosas que se escucha del evangelio. Cuando esa palabra tú y yo la escuchamos con fe, cuando esa palabra la recibimos, como en este caso Josías, a ti y a mí nos causa dolor. Oh Señor, ¿por qué hice eso? Pero ¿quién está haciendo esa obra? La palabra de Dios. ¿Por qué lo está haciendo en ti y en mí? Porque lo recibimos, porque lo aceptamos, porque decimos: Señor, pequé. Por mi culpa hice sufrir a esa mujer, por mi culpa hice sufrir a mis hijos. Estoy hablando así hipotéticamente. Cuando, por ejemplo, alguien que le fue infiel a la esposa, alguien que traicionó a la esposa, alguien que abandonó a la esposa y los hijos, y le llega esa palabra, dice: oh Señor, perdóname. Y de ahí, obvio, ese dolor lo lleva ¿a qué? A sentirse culpable. Y eso es muy importante. Porque un ser humano que no acepta su culpabilidad, un ser humano que no acepta su culpa, su responsabilidad, no se arrepiente. Ahorita lo vamos a ver. Vayamos por favor para ver otro ejemplo de cómo cuando
se expone uno a la palabra de Dios, pero que uno está abierto al Evangelio, uno está recibiendo la palabra de Dios, causa dolor. Anótelo por favor y después lo buscamos. San Lucas capítulo 18. San Lucas capítulo 18, versículos 9 al versículo 13. San Lucas capítulo 18, versículos 9 al versículo 13. San Lucas 18, 9. Voy a leer en la versión Reina Valera, si gusta acompañarme a leer juntos. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, lo dijo nuestro Señor Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. O sea, este no era cristiano, este era un religioso. Se estaba echando porras a sí mismo. Pero vea qué pasa en el 13. Ahí quiero que por favor pongamos el corazón. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Si gusta anotarlo, las actitudes del publicano, o lo que leímos en el versículo 13, repito, las actitudes del publicano indican profundo sentimiento de indignidad o bajeza. Repito todo lo que ya dije. Las actitudes del publicano indican profundo sentimiento de indignidad o bajeza y a la vez dolor interno o dolor en su ser interior por sus faltas cometidas. Lo repito, profundo sentimiento de indignación o bajeza y a la vez dolor interno o de su ser interior por sus faltas cometidas. Cuando usted y yo, cuando cualquier ser humano se expone a las Escrituras, escucha un tema que, como dicen, me llegó, me caló, me hizo sentir mal. Ahí está la obra de la palabra de Dios y está la obra del Espíritu Santo. Y te está ayudando a ti y a mí a que nos demos cuenta de nuestra condición. Y cuando esta palabra nos llega, hay esto dentro de nosotros. Es algo, obra, repito, de la palabra del Espíritu Santo que nos lleva a sentirnos mal, nos duele por todo lo malo que hicimos. Ay, sí, yo cometí esa falta, yo inventé esa historia, yo fui con el esposo, le dije, tu mujer te engaña, y no era cierto, se divorciaron, perdóname Señor, yo destruí ese matrimonio. Causa dolor y dices, no Señor, perdóname. Todo esto nos lleva después a acercarnos a las personas y pedirles perdón, porque no se queda esto aquí, pero voy paso a paso acerca de lo que produce, de la obra que hace el arrepentimiento. Aquí tú y yo que estamos exponiéndonos a esta enseñanza debemos irnos examinando. ¿Esto pasó realmente conmigo? Porque si esto no ha pasado conmigo, entonces yo no me he arrepentido. Vea la importancia de exponernos a esta doctrina fundamental, porque hay muchas personas que están en la iglesia cristiana por años y no son cristianos, porque no se han arrepentido. Pero bueno, continúo. Por favor, anote. A continuación, o enseguida, la expresión que mejor guste, a continuación o enseguida, el arrepentimiento. Repito, a continuación o enseguida, el arrepentimiento nos conduce a admitir nuestras faltas. Nos conduce a admitir nuestras faltas o a aceptar
o aceptar la culpa o responsabilidad de todo pecado. Admitir nuestras faltas o aceptar la culpa o responsabilidad de todo pecado. Anote por favor y después lo leemos. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Y también anote, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Mientras lo encuentra, le hago este comentario. Llegó el profeta Natán, enviado por Dios a David, y él, a través de una parábola, le hizo ver que David había cometido un pecado muy grave. Y después que Natán le dice todas estas cosas, le recuerdo, la palabra de Dios redarguye, el Espíritu Santo redarguye. Para quienes no están familiarizados con la palabra redarguir, cuando la palabra te redarguye a ti o a mí, o el Espíritu Santo te redarguye a ti o a mí, primero lo que hace el Espíritu Santo y la palabra de Dios es que nos dice: tú eres el culpable, tú eres el pecador. La redarguición nos avergüenza. La redarguición nos hace sentir mal. Muchas cosas más hace el redarguir. Repito, nos avergüenza, nos declara culpables, nos confronta. Todo eso entra dentro de la obra del redarguirnos. Pero vayamos a segunda de Samuel 12:7. Después de estar aquí, que David le dice: no, pues el que cometió tal cosa, pues hay que matarlo. Versículo 7, ¿qué le dice el profeta a David? Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Hasta ahí vamos a leer. Segunda de Samuel 12:13. Segunda de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Espero haberme dado a entender. Después que Natán le dice, a través de una parábola, que se había cometido una injusticia y que esa parábola lo lleva a David a aceptar su pecado, Natán le dice claramente a David: tú eres aquel hombre. ¿Aquel hombre de qué? Que David decía: pues el que cometió ese pecado, incluso hay que quitarle la vida. Y en el versículo 13, David dice: pequé contra Jehová. Solo el verdadero arrepentimiento nos lleva a aceptar la culpa. Únicamente el verdadero arrepentimiento nos lleva a aceptar la culpa, porque los humanos somos mega orgullosos. Generalmente decimos: no, es que hice esto por ella, es que hice esto por él. Cuando verdaderamente nos exponemos con un corazón abierto al Señor, esto hace el arrepentimiento. Nos conduce a admitir nuestras faltas, a aceptar nuestras culpas, y de ahí viene la aceptación de la misma, y por ende vamos por el camino correcto para que Dios nos abra las puertas del cielo y aceptemos a Jesús. Pero veamos un testimonio en el Nuevo Testamento, San Lucas capítulo 15, de alguien que aceptó su culpa, de alguien que el arrepentimiento lo llevó a admitir que él era el pecador. San Lucas capítulo 15, versículos 14 al 21. San Lucas capítulo 15, versículos 14 al 21. Espero ya lo tenga delante de su vista. San Lucas capítulo 15, versículos 14 al versículo 21, y dice así: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas, algo parecido a los garbanzos que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco, muero de hambre?
Vea la obra del arrepentimiento, verso 18. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, es decir, contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros o empleados. ¿Qué dice el verso 20? Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido, ¿qué? A misericordia, a compasión, a un amor entrañable, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Versículo 21, leamos juntos por favor en voz alta. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué hizo el arrepentimiento con el hijo pródigo? Aceptar su culpa, declarar su culpa, aceptarse culpable y pedirle perdón a Dios y a su papá. Esta obra solamente lo hace el arrepentimiento. Y este es el arrepentimiento bíblico. No hay otro. Hay personas que dicen: me arrepiento. Y pues es lo mismo. Porque ¿de qué sirve? Llega borrachote el hombre el fin de semana, te quiebra toda la vajilla, te ofende con palabrotas, y al otro día le dices: ¿te diste cuenta de lo que hiciste anoche? Me insultaste, quebraste la vajilla y todo. Ay, sí, perdóname, me arrepiento. Y al siguiente fin de semana hace lo mismo. ¿Me doy a entender? Otros dicen: ay, cómo me dolió lo que hice. Y no dicen cometió un pecado, dicen: cometió un errorzote. La regué. Ay, pero me siento mal. ¿Sabe cómo se llama eso? Remordimiento. Eso no es arrepentimiento. Por eso mucha gente sigue en sus prácticas injustas. Por eso mucha gente sigue pecando, como dice la Biblia. Porque el que solo tiene remordimiento, un pesar interno por lo mal que hizo, pues va a seguir pecando. O va a seguir cometiendo sus injusticias. Repito, arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento no son palabras. Arrepentimiento son acciones que nos llevan a cambiar. Ya no vas a ser la misma mujer, ya no vas a ser el mismo hombre. Así seas un niño, una niña, un adolescente, un joven, un adulto, la edad que sea. Cambias porque cambias, pero tiene que ser así. Y no es en tus fuerzas ni en mis fuerzas. Esto no se actúa. Esto es simplemente por escuchar el mensaje de la palabra de Dios, y como estás abierto a la palabra de Dios, tú lo aceptas, y aquí entra a obrar en ti, a trabajar en ti como en mí, la misma palabra de Dios que tiene vida. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz, pero también el Espíritu Santo que nos redarguye. Pero continúo enseñando. Como consecuencia, el arrepentimiento nos lleva a la conversión o transformación de vida. Repito, como consecuencia. Como consecuencia, el arrepentimiento nos lleva a la conversión o transformación de vida. Eso quiere decir conversión. Conversión o transformación de vida. Por favor, anote San Lucas, capítulo 19. San Lucas, capítulo 19, versículos 1 al versículo 8. Repito la cita: San Lucas, capítulo 19, versículos 1 al versículo 8. Sigo leyendo en la versión Reina Valera, si gusta acompañarme ahí leyendo juntos. Dice San Lucas 19:1: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, los que cobraban los impuestos, y rico, porque ellos se hacían de mucho dinero de manera injusta, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura o chaparrito. Dice el versículo 4: corriendo delante subió un árbol sicómoro, un arbolito que se inclinaba, era un poco elástico el arbolito ese. Se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Versículo 6: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar
con un hombre pecador? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, leemos en voz alta de favor, ¿qué le dijo? He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Quién era Zaqueo antes de encontrarse con Jesús? ¿Quién fue Zaqueo después que se arrepintió y se encontró con Jesús? Era otro. Primero robaba, porque acuérdense que los publicanos, si le decían los romanos, le vas a cobrar a los judíos por hablar en nuestra moneda 10 pesos al mes, los publicanos cobraban 20. O sea, se hacían ricos con sus mismos hermanos de sangre, con los mismos judíos. Por eso, cuando tienes un encuentro con Jesús, Zaqueo ya iba arrepentido, y el arrepentimiento, como se lo dije anteriormente, así como es un cambio de mentalidad, es una enmienda o cambio de comportamiento. Entonces, el arrepentimiento, ¿a dónde llevó a Zaqueo? A su conversión, a su transformación de vida, de ser alguien que robaba a alguien que después compartía. Y todavía dijo, si a alguien defraudé, si a alguien le robé, le devuelvo 4 veces más de lo que le robé. ¿Quién hace eso? Únicamente alguien que genuinamente está arrepentido. Si gusta anotar, de favor, el arrepentimiento bíblico es así. El arrepentimiento bíblico es así. Después que una persona se ha expuesto a un mensaje de las Escrituras, repito, después que una persona se ha expuesto a un mensaje de las Escrituras, esta persona expuesto a un mensaje de las Escrituras, esta persona persuadida por lo que escuchó, repito esa parte, esta persona persuadida por lo que escuchó, voluntariamente acepta que es un pecador. Voluntariamente acepta que es un pecador, que necesita un Salvador. Repito, persuadido por lo que escuchó, voluntariamente acepta que es un pecador, que necesita un Salvador, y se entrega a Dios y a su evangelio. Repito eso último, que necesita un Salvador y se entrega a Dios y a su evangelio. Anote por favor Hechos capítulo 2, versículos 36 al versículo 41. Hechos capítulo 2, versículo 36 al versículo 41. Dice Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pedro. Que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis o lo llevaste a la cruz, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿qué? Se compungieron de corazón. Aquí está el dolor. Compungirse es como si cuchillos, navajas te atravesaran el corazón. Repito, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Aquí está lo que ya le he enseñado. Verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos, es decir, cambien de mentalidad y cambien de manera de vivir. Dice después, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Aquí está hablando ni más ni menos de que estar con Cristo Jesús, no tanto de que se bauticen en agua. Bautizarse aquí es introducirse, es decir, unirse, adherirse a Jesús. Repito, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Y recibiréis el don o el regalo del Espíritu Santo, que es necesario para muchas cosas. Dice el versículo 39, porque para ustedes o vosotros es la promesa, ¿cuál? La de Cristo en la cruz, la de Cristo resucitado, para ser salvos, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, que es a todo mundo.
y con otras muchas palabras, es decir, su mensaje de Pedro incluyó otras enseñanzas, eso quiere decir con otras muchas palabras u otras enseñanzas, dice aquí, testificaba o decía él y les exhortaba o animaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación, dice el verso 41, así que los que recibieron, entiéndase, los que creyeron su palabra o el mensaje que el apóstol Pedro les estaba dando, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Por favor anote la evidencia o certeza del arrepentimiento. De favor anote la evidencia o certeza del arrepentimiento es que permanentemente se rechaza o no se acepta. Repito, la evidencia o certeza del arrepentimiento es que permanentemente se rechaza o no se acepta el o los pecados que se practicaban. Se rechaza o no se acepta el o los pecados que se practicaban, o las propuestas a hacer algo injusto. ¿Alguien va muy atrasado? Dígame para regresarme hasta donde me digan. ¿Hasta dónde? Ok. El o los pecados que se practicaban. ¿Hasta ahí vamos bien? El o los pecados que se practicaban, o las propuestas a hacer algo injusto, o las propuestas a hacer algo injusto. Y de la misma manera, a hacer algo injusto, y de la misma manera se permanece haciendo el bien. De la misma manera se permanece haciendo el bien hasta que dejemos de existir, o nuestro Señor Jesucristo regrese por nosotros. Se permanece haciendo el bien hasta que dejemos de existir, o nuestro Señor Jesucristo regrese por nosotros. Hasta que dejemos de existir, o nuestro Señor Jesucristo regrese por nosotros. En algunas pocas ocasiones cometeremos alguna falta. En algunas pocas ocasiones cometeremos alguna falta. Pero ya no somos más esclavos de ningún pecado. Repito, en algunas pocas ocasiones cometeremos algunas faltas. Pero ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Por favor anote Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Aquí está dando testimonio el apóstol Pablo de lo que dije anteriormente. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Por tanto, amados míos, dice el apóstol, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, dice Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia, que ya no estaba en Filipos. ¿Qué les dice Pablo a ellos? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Es decir, Dios siempre está poniendo en su iglesia, en sus hijos, sus hijas, tanto lo que deben hacer como hacerlo. Y dice enseguida, por su buena voluntad. Versículo 14. A ver, perdón, estoy leyendo, creo que estoy leyendo mal. Sí, estaba en Filipenses 2:12, perdón. Es Filipenses 3:12. Dice, no que lo haya alcanzado ya. Ahora sí estoy en Filipenses 3:12. Ahí tenía que leer. Repito, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sea impecable, sin fallas, sino que prosigo por ver si logro asir, tomar aquello para lo cual fui también asido o tomado por Cristo Jesús.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Repito, aquí habla de impecabilidad, de que ya no tengo fallas. Pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué dice esto Pablo? Bueno, o si lo quiere anotar, en el versículo 12 dice Pablo de Filipenses 3 que él todavía no era perfecto. Ahí la palabra perfecto del vocablo griego teleio. Dice ahí, ni que ya sea perfecto, dice la palabra perfecto del versículo 12 de Filipenses 3, del vocablo griego teleio, doble O, traducido a nuestro idioma quiere decir traer a un fin al completar. Traer a un fin al completar. Entonces, traer a un fin al completar. Entonces, el apóstol Pablo nos da un testimonio de lo que dije anteriormente. El que se arrepiente, la que se arrepiente, ya no es esclavo de sus pecados, ni de ningún pecado. De vez en cuando va a cometer faltas, muy de vez en cuando, pero ya no va a ser a diario, ya es otra cosa. Una cosa es que a diario a veces nos viene un pensamiento malo, ¿le viene a usted? A veces nos viene un deseo malo, ¿le viene a usted? A veces decimos algo que no teníamos que decir. Esas son partes de las imperfecciones del cristiano, pero eso no quiere decir que esté pecando, porque una cosa es la tentación y otra cosa es poner en práctica la tentación. ¿Me voy a entender? O sea, la tentación no es pecado. Todos los días vamos a ser tentados, todos los días nos van a venir ideas, pensamientos, sentimientos, pero eso no es pecado. Y esas son evidencias de alguien que verdaderamente se arrepintió. Dos cosas antes de concluir. El arrepentimiento es indispensable para obtener la salvación. Repito, el arrepentimiento es indispensable. El arrepentimiento es indispensable para obtener la salvación. La salvación o libertad de la culpa, indispensable para obtener la salvación o libertad de la culpa y poder del pecado. Repito lo último, o libertad de la culpa y poder del pecado. Vayamos a San Lucas, o anótelo por favor, capítulo 13, versículos 1 al 5. San Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 5. Me adelanto porque ya se nos fue el tiempo. Dice San Lucas 13, 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Versículo 3, ¿cómo dice el Señor Jesús? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 4, o aquellos 18, sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué le está diciendo Jesús aquí a estos judíos? No crean que porque los galileos les chorrió ahí la sangre de los sacrificios y los mezcló Pilato, eran más pecadores que ustedes. No, todos somos pecadores, pero necesitamos arrepentirnos. De otra manera no hay salvación. Aquí la palabra arrepentís o arrepentirse, lo anoté como está aquí, dice arrepentís. La palabra arrepentís, del mismo vocablo griego que le decía anteriormente, metanoeo, significa cambiar de opinión o propósito y enmienda. Cambiar de opinión o propósito y enmienda. Repito, cambiar de opinión o propósito y enmienda. Y la palabra pereceréis, del vocablo griego apoloni,
Apoloni, su significado en nuestro idioma es destruir completamente. Pereceréis, Apoloni, destruir completamente. De la misma manera, si gusta anotar, de la misma manera, para vivir siempre caminando con Dios, de la misma manera, para vivir siempre caminando con Dios, necesitamos el arrepentimiento. De la misma manera, para vivir caminando con Dios, necesitamos el arrepentimiento. San Juan, capítulo 13, versículo 10. San Juan, capítulo 13, versículo 10. Voy a adelantarme un poquito. Dice San Juan 13, 10. Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque aquí hablaba del que lo iba a traicionar. Le explico. La palabra lavado indica, porque aquí dice el que está lavado. La palabra o expresión lavado indica el que ya fue justificado. El que ya fue justificado. Aquí la palabra pies, cuando dice sino lavarse los pies, aquí la palabra pies, aquí significa conducta diaria. Conducta diaria en la cual ofendemos a Dios en diversos aspectos de la vida. Repito, pies, conducta diaria en la cual ofendemos a Dios en diversos aspectos de la vida. Y aquí es donde hay que limpiarse diligentemente todos los días. Ofendemos a Dios en diversos aspectos de la vida, y aquí es donde hay que limpiarse diligentemente. Y aquí está involucrado ¿cuál? El arrepentimiento. ¿Quién está involucrado aquí? El arrepentimiento. Vi algo que no debía ver, dije algo que no debía decir, deseé algo que a Dios no le agrada, muchas cosas. Muchas cosas. Llega al anochecer, levantas tus manos o doblas tus rodillas, o sentada, acostada, no sé. Padre, reconozco que aquí te fallé. Reconozco que dije esto, vi esto, pensé esto, no sé, son tantas cosas. Y ahí es donde echamos mano del arrepentimiento. Te pido que me perdones, Señor, y ayúdame para ya no ver o hablar o desear algo que no tenía que desear. Perdóname, Señor. Termino. El arrepentimiento no es un solo acto en la vida. Termino. El arrepentimiento no es un solo acto en la vida. Lo vuelvo a decir, el arrepentimiento no es un solo acto en la vida, sino una multitud de actos hasta que estemos con el Señor. No es un solo acto en la vida, sino una multitud de actos o acciones hasta que estemos con el Señor. Porque hay personas que dicen: no, pues sí, yo me arrepentí cuando creí en el Señor. ¿Cuándo fue? Hace 50 años. Ah, caray, pues ¿cómo le haces? ¿Qué? ¿No fallas? ¿Qué? Dime la receta, ¿no? Para no fallar. El arrepentimiento es prácticamente todos los días. Vuelvo a lo mismo, no que estemos pecando, no que estemos practicando pecados, pero uno se da cuenta conforme va pasando el tiempo, diciendo: ay, aquí lo regué, ay, esto, lo otro. En fin, bueno, tenemos 15 minutos para quienes gusten. Creo que hay algo por ahí, nos prepararon algo por ahí. Si gustan acercarse allá en la parte de atrás, les van a ofrecer algo ahí.